Todos. Gracias por asistir a este seminario virtual o también conocido como webinar. En el día de hoy vamos a ver los daños asociados al tabaquismo en la población mexicana debido a que estamos en este marco del Día Mundial sin Tabaco. Al final dejaremos las respuestas las preguntas que puedan tener y será únicamente relacionado a los daños del tabaco. Vamos a dejar de lado el tratamiento o otro tipo de situaciones como los costos económicos para el país. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Me pudieran confirmar si ya se ve mi pantalla? Sí, Sí, ya se ve. excelente, muchas gracias. Sí se Este, ve. Comencemos. Entonces, este es el contenido de la presentación. Primero vamos a ver un poco de la epidemiología del tabaquismo, que es esencialmente la situación estadística en el país, la epidemiología mundial y luego la epidemiología nacional. Posteriormente vamos a ver un poco de la fisiopatología, que son los procesos por los cuales una situación de salud se transforma en una situación de enfermedad y va a tener 5 subdivisiones. Y al final, el pronóstico y las consideraciones futuras de esta problemática nacional. Muy bien, empezamos con el primer tema, que es de epidemiología mundial y nacional. Tenemos que actualmente en el mundo más de 100 millones, más de 1.000 millones de fumadores se encuentran activos, de los cuales 127 millones se atribuyen a la región de las Américas, según datos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En lo que concierne a México, existen cerca de 15 millones de fumadores actuales que rondan su edad entre los 12 y los 65 años. Para esto, 3.8 millones corresponde a mujeres y 11.1 millones corresponde a los hombres, siendo en su mayoría. En cuanto a la frecuencia de consumo, 5.5 millones se tiene que fuman diario, casi 10 millones son fumadores ocasionales y cerca de 2 millones tienen alguna dependencia de la nicotina que es no necesariamente de forma inhalada, puede ser masticada o en forma de vapeo. Por último, los fumadores adultos suelen consumir cerca de 7 cigarrillos y medio por día, aquellos que fuman diario. En cuanto a los adolescentes, únicamente 6 cigarrillos por día es lo que se tiene en promedio registrado de consumo. Entre los procesos de cómo una situación de salud se transforma en enfermedad con respecto al tabaquismo, tenemos varios mecanismos. Cuando el tabaco se consume, especialmente fumado, introduce muchas sustancias químicas. Algunas son tóxicas, algunas no. Y nos vamos a concentrar en las tóxicas como lo es la nicotina, el monóxido de carbono, los radicales libres, que son compuestos químicos inestables, y los compuestos que generan cáncer, también conocidos como carcinógenos. Y tenemos que todas estas sustancias afectan a diferentes sistemas del cuerpo. Tienen efectos a largo plazo y a corto plazo, es decir, agudos y crónicos. Vamos a ver primero el efecto nicotínico. Tenemos que la nicotina se absorbe rápidamente por el pulmón, se une a sus receptores que tenemos en nuestro cerebro y en otros órganos y liberan dopamina, lo que se activa el sistema de recompensa o el sistema donde hay bienestar, tal como cuando logramos terminar un examen o compramos alguna cosa nueva que necesitábamos, lo cual nos genera una sensación de bienestar que a la larga produce dependencia psicológica. Estar repitiendo este tipo de situación. La nicotina también estimula la liberación de nuestra adrenalina interna, que aumenta un poco nuestra presión arterial, un poco nuestra frecuencia cardíaca y aumenta también un poco la velocidad con la que respiramos. En cuanto a los daños que le puede generar al aparato respiratorio, tenemos que la alteración en el intercambio de el oxígeno que necesitamos y el CO2 o dióxido de carbono que exhalamos, pues se ve alterada cuando estamos fumando, por lo que nuestra sangre está menos oxigenada. Esto al final se traduce en una reducción de la capacidad pulmonar total que tenemos para inhalar y exhalar el aire exterior. El humo irrita también por su temperatura las vías aéreas, causando inflamación crónica de bajo nivel que a la larga produce engrosamiento de las paredes de nuestros bronquios o nuestras vías aéreas y destrucción de los cilios, que son mecanismos de defensa que tienen las células respiratorias para poder limpiar todos los tóxicos que entran en nuestro organismo.
La combinación de esta inflamación crónica y el daño tisular conduce a una inflamación del bronquio crónica, ¿no? Que se conoce como bronquitis, y una destrucción de las zonas de intercambio gaseoso del pulmón, a lo cual se le conoce como enfisema, tal como podemos ver en esta imagen, en donde los pulmones están completamente llenos de aire y ya no hay tejido pulmonar sano, remanente de forma significativa. Muy bien, en cuanto a los daños a nuestro sistema cardiovascular, pues el tabaco daña la parte más interna de los vasos sanguíneos, que se conoce como endotelio. Posteriormente, esto hace que los vasos sanguíneos ya no se puedan ni dilatar ni contraer de forma normal, a lo que se le conoce como daño endotelial. El estrés oxidativo que se genera favorece la formación de placas de arteroma y acelera el proceso de la arteriosclerosis, que está relacionada con los infartos del miocardio. Cuando fumamos, se inhala este tóxico que se conoce como monóxido de carbono, el cual bloquea nuestra hemoglobina para transportar nuestro oxígeno que necesitamos. Esto hace que el corazón, en un intento de compensar esta baja de oxígeno, trabaje más para cubrir las demandas tisulares. ¿Cuál es el resultado? Pues un incremento en el riesgo para padecer hipertensión, infartos de miocardio, eventos vasculares cerebrales o enfermedad arterial periférica. En cuanto a cómo produce cáncer, el humo del tabaco contiene múltiples sustancias que generan daños en el ADN que a la larga, al no poder ser reparados, se transforman en mutaciones en el ADN, sobre todo en el epitelio respiratorio. Estas mutaciones obviamente aumentan el riesgo de cáncer de pulmón, pero también de otras cavidades, como sería la cavidad oral, la laringe, el esófago y otros órganos a la distancia, como la vejiga o el páncreas, pero esto ya más relacionado a la cantidad de sustancias que se inhalan y entran a nuestra sangre. Otros daños que también genera, porque tiene múltiples daños, pues es que nuestro sistema inmune se ve debilitado y nos hace susceptibles a infecciones u otro tipo de eventos patológicos. En el embarazo incrementa el riesgo de aborto, bajo peso al nacer del feto y la muerte fetal en el caso de hipoxia. También aumenta la resistencia de insulina y las grasas en la sangre, por lo que favorece el desarrollo de diabetes o síndrome metabólico. Ya para el pronóstico y las consideraciones de lo que nos depara, si se mantienen las tendencias actuales en México, el consumo de tabaco se estima que matará a cerca de 8 millones de personas para el año 2030, en un solo año. El tabaquismo se relaciona con las 4 principales enfermedades no transmisibles, que serían pues, las enfermedades respiratorias crónicas, el cáncer, la diabetes, etc. Y estas enfermedades son responsables de cerca del 70% del total de las muertes anuales, por lo cual el tabaquismo tiene un alto impacto en la mortalidad de nuestra población mundial y nacional. Esta es la bibliografía en caso de que quieran revisarla y abriremos un breve espacio para las preguntas. Tienen que activar sus micrófonos. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Mi pregunta va relacionada con respecto a las diversas formas, el daño que generan las diversas formas de consumo en el tabaco. Me refiero a que si es el mismo o el riesgo es similar consumir cigarrillos a consumir tabaco por medio de vapeadores o artefactos similares. Todas las formas de consumo de tabaco se asocian a sustancias químicas peligrosas, por lo cual tiene cierto riesgo relativo para cada forma de consumo. Sin embargo, es distinto si la persona lo mastica, únicamente adquirirá ciertos químicos en su sangre, a que si el tabaco se ve expuesto a temperaturas altas, como lo sería en un cigarrillo o en un vapeador. Estos son un poquito más riesgosos debido a este factor. Uno de los más peligrosos, por ejemplo, respecto a tu pregunta, sería el consumo de puro, cuya cantidad hace que el paciente se vea expuesto a calor durante mucho tiempo, que es el tiempo en el que dura el puro en consumirse, y le genera más daño en la vía aérea superior, como en la laringe, asociándose a cáncer de boca, no tan frecuente, por ejemplo, en la persona que consume únicamente cigarrillos y no puro. Entonces, si bien cada forma de consumo de tabaco tiene un riesgo,
son distintas entre cada una dependiendo a qué tanto calor se estén exponiendo y la duración de la exposición también influye bastante. Gracias. Yo también tengo una pregunta. ¿Sí? Por favor. Ok. ¿Hay algún aumento de la frecuencia de enfermedades respiratorias de tipo infecciosa debido a este mismo humo del tabaco? Sí, usualmente como el bronquio se va dañando y ya no puede haber esta limpieza del sistema mucociliar tan efectiva como lo era antes, el paciente se puede hacer un poquito más susceptible a contagiarse de virus y bacterias que afectan el tracto respiratorio, pues porque tienen más tiempo de exposición, el paciente tiene un poco de déficit para barrerlas y les permite a estos microorganismos poder infectar las células respiratorias. Constantemente se pueden ver expuestos a infecciones de vías respiratorias agudas, insignificantes o no, o sí relevantes, pero nos interesaría un poco más enfermedades emergentes como el COVID-19, que al verse expuesto una persona a este virus, que cuando esta persona ha fumado, pues puede tener un riesgo más alto de complicación hacia neumonía. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Usuario de Zoom. ¿Cuáles dirías que serían como los beneficios de dejar de fumar como a corto, mediano y largo plazo? Efectivamente tiene beneficios dejar de fumar y se van a ver divididos por la temporalidad de que logremos dejar de fumar. Si fuese a corto plazo, pues las vías respiratorias usualmente en pocos días empiezan a estar menos inflamadas, ¿no? Gracias a esto el paciente deja de toser y de referir falta de aire. También las infecciones suelen reducirse un poco porque el moco producido empieza a disminuir y además la frecuencia del barrido ciliar aumenta, ¿no? La condición física va mejorando poco a poquito y ya en el mediano y largo plazo, pues el riesgo asociado a, por ejemplo, enfermedades graves como el EPOC o el cáncer de pulmón suele disminuir ya después de los 10 años, ¿no? Usualmente se dice que entre 10 y 15 años de haber dejado de fumar, una persona que tiene sus 45 años tiene el 90% de riesgo de cáncer comparado a una persona que nunca había fumado. Es decir, los beneficios son inmediatos, bueno, no inmediatos, pero en pocos días se percibe. Después, a mediano plazo, hay mejoría de la condición física y posteriormente los riesgos asociados a las enfermedades más agresivas como lo sería el cáncer se reduce después de los 10 años.